Bueno, y hoy tenemos la visita del doctor Carlos Mateo Valmelli para hablar con relación al trabajo que viene realizando durante todo este tiempo con miras a las internas del Partido Liberal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. William, ¿cómo estás? Estamos, ¿Cuánto William tiempo? y Camilo. ¿Cuántas veces nos entrevistamos nosotros mismos? ¿Verdad que sí? Sí. La verdad que Sí. este sería un encuentro de gente entre entrevistadora y entrevistada Sí. en varias ocasiones. Creo que el único que aquí no fue entrevistado fue William. Ah, no, Sí. sí, no, William, yo no. una vez le pregunté una cosa. Yo Sí. una vez le hice una entrevista a William, él no se acuerda, le hice una pregunta bueno, pues no importa, una pregunta. Yo sé que William te entrevistó a vos, William me entrevistó a mí, vos me entrevistaste a mí, yo te entrevisté a vos. Ahora No, la William me entrevista. entrevistó a mí también ya. Sí. Sí. Claro, hoy podemos aprovechar para entrevistarla a William. Exactamente, cambiamos, invertimos completamente la temática del programa. Sí. Ay, ay, ay. No, gracias Carlos Mateo por estar aquí No, en la por radio. Ya estuvieron aquí Santiago Peña, Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre y nos faltabas vos, los 4 candidatos a presidente que en este fin de semana van a estar yendo a las elecciones a ver quiénes son los que van a representar. Por un lado al partido de gobierno, al Partido Colorado, y por el otro lado a la alianza de la oposición, PLRA, que va a tener la candidatura presidencial. ¿Cómo están desarrollando la campaña a escasos días nada más de las elecciones? Mira, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hicimos hasta ahora. Es tanto así, me preguntaba el amigo que estaba recién acá con nosotros, me preguntaba si sentía la adrenalina al momento, y la verdad que yo estoy muy tranquilo, porque por varias circunstancias, porque yo creo que hice todo lo que pude hacer, lo hice con mucha honestidad, lo hice con mucha entrega, lo hice con mucha convicción, y entonces yo no tengo nada que reclamarme, en primer término. Yo actué, recorrí el país, recoveco, que uno no se imagina, he convivido de una manera casi íntima y algunas veces digo impúdica por la manera agresiva que tiene de ser la pobreza en el país. He hablado con mucha gente, he tratado de sembrar esperanza, y bueno, he puesto todo de mí. Yo no, si el pueblo liberal dice no soy yo el hombre, yo tengo que respetar el veredicto de la urna. Yo soy un demócrata. Lo que pasa es que yo creo que voy a ganar estas elecciones. Estoy convencido que las voy a ganar. Y estoy convencido que hicimos aparte un buen trabajo. Hicimos un buen trabajo en redes, hicimos con gente de primera, hicimos un buen trabajo, hice un trabajo de que yo le llamo conquistar territorio, en el sentido que recorrí el país, repito, casi todo el Paraguay. Digo la parte donde hay población y densidad electoral, no te voy a decir todo el país, imposible, no había tanto el Chaco, por ejemplo. Estoy diciendo los lugares donde se concentra la gente, casa por casa, hice en muchas ciudades del país, hasta las 10:30 de la noche, hablando con la gente, estando con la gente. Luego hemos hecho un trabajo de equipo político que para mí es muy importante. Yo no puedo solamente más que agradecer al equipo joven, a la lista 7, a sus dirigentes, porque hemos hecho un trabajo compacto, disciplinado, organizado. Yo dice que pienso que yo nunca había visto, porque yo estaba ausente del trabajo político partidario, no el debate político, porque siempre estuvimos en el debate político, así como vos, digamos, que muchas veces puede ser que no esté metido en la militancia directa, pero siempre estás en el debate político, no estás divorciado de la política. Pero nosotros hemos hecho un trabajo en el equipo joven increíble. ¿Vos sabés que es increíble? Yo nunca había visto este nivel de organización dentro de un grupo humano dentro del Partido Liberal. Mirá que yo estuve de la época cuando Cambio para la Liberación no era nada, no existía en la época de la dictadura. Éramos 3 o 4, Laíno, Mateo y unos cuantos nomás, el resto se habían ido. Y después vi cómo creció ese movimiento, pero ese movimiento nunca tuvo la coherencia y el equipo joven genera una unidad de efecto. Por ejemplo, decir, vamos a tal lugar, y la gente ya sabe a dónde hay que ir, la gente sabe a dónde hay que ir, la gente le conoce a quién hay que visitar, la gente sabe el nombre de quién hay que visitar. El sábado pasado estuvimos en Lambaré
Yo le dije a los camarógrafos que me acompañan, no, descansen, porque cada que puedo yo trato de mantener yo el tren y después liberar a la gente para que descansen. Había 400 personas, una columna humana de 400 personas que me perseguía. Y entramos en los barrios más pobres de Lambaré, que yo me quedé sorprendido. Entré a una casa y una joven que había muerto recién, algunos dicen que fue asesinada, y que estaba sobre la cama porque no había para el cajón. Un niño con leucemia, otra señora que tenía tratamiento de un cáncer, todas desatendidas por la salud pública. He visto 3 o 4 personas mayores, no, que mayores de mi edad, que tuvieron derrame cerebral y están en la cama. O sea, pero eso se ve en todo el país, se ve en Capiatá, eso se ve en todo el Paraguay. Entonces, ¿qué querés que te diga? Hicimos todo para ganar, tuvimos, creo, el triunfo de la unidad, el discurso nuestro. Si no hay unidad no se gana. Mi competidor no quiere unidad. Ayer Emboscada demostró que el Partido Liberal unido gana, el Partido Liberal desunido no va a ganar. Entonces, tuvimos la posición política correcta dentro del partido. Unidad, porque es el vehículo para ganar. No hay unidad, no ganamos. No gana la oposición. No es que no gana Mateo solamente, no gana la oposición. Eso es lo que justamente se puede percibir, doctor. Me parece que no hay un trabajo como para llegar unidos después de las internas. O sea, la puja dentro del propio partido es muy grande. Sí, pero el pueblo va a votar. Y el pueblo liberal en Emboscada selló la unidad votando. Y en Emboscada no se dijo, vos estuviste en esta posición, yo estuve en la otra. Entonces, acaba de haber unas representaciones nacionales electas. La chapa presidencial, hay un compromiso con la alianza. En primer lugar, que es una cuestión mucho más amplia de lo que nos imaginamos. O por lo menos lo que yo me imagino, tiene que ser más amplia. Y en tal sentido, la cúpula dirigencial no puede estar a su antojo postergando que el Paraguay logre una auténtica alternancia. A mí, yo digo, donde se derrama la sangre de un mártir, que crezcan las flores y no el rencor. Eso es un mensaje que creo que los liberales tenemos que entender, especialmente un sector dirigencial que creo que cree que divididos se puede llegar, porque no sé con qué coherencia van a acercarse ese mensaje con el grupo de Frente Guazú y con el grupo de otros sectores de la sociedad paraguaya, o que fueron indiferentes o que algunos hasta estuvieron a favor del tema de la enmienda que tanto divide una cuestión que es llamativa dentro del Partido Liberal es que en la crisis de la enmienda, todos estos meses, primeros meses del año, últimos meses del año pasado, había como que 2 actores protagónicos, Horacio Cartes y Fernando Lugo. Eran los 2 actores que se iban a beneficiar directamente de la enmienda. En el caso del apoyo de Llano, era un actor secundario que daba soporte y que de alguna manera servía como vaso comunicante a ambos actores, tanto a Lugo como a Cartes. Ahora bien, el actor principal era Fernando Lugo, del lado de la oposición, digo. Claro. El Partido Liberal oficialmente sella una alianza con Fernando Lugo, y hay como una especie de pacificación casi absoluta. Incluso la otra vez, cuando el Frente Guazú tiene esa inconducta en el Congreso, se carga más la tinta sobre el Partido Liberal mismo, sobre su propio correligionario, que sobre el Frente Guazú. ¿Cómo es eso de que, siendo Lugo un actor protagónico interesado en el tema de la enmienda, es como que perdonado, es culpado de todo por parte del oficialismo liberal? Sin embargo, con los que son sus correligionarios, sigue esa guerra y ese encono absoluto. Bueno, mira, la interna liberal se caracteriza por un cainismo. Es Caín matando a Abel. O sea, yo creo, si vos me preguntás, la interna liberal, como creen algunos, tiene algo que ver con la incidencia de Cartes dentro del partido, es falsa. El antagonismo liberal, el último, es un antagonismo que por sobre todas las cosas se trata de una disputa entre 2 liderazgos, Alegre versus Llano. Ninguno de los 2 pudo tener la mayoría absoluta
para poder garantizar una estabilidad política. Y eso es anterior al cartismo. La interna liberal es anterior al cartismo. Hacer un tribunal electoral del partido a la chura de un solo grupo, de una sola mayoría, que nunca anteriormente se había hecho en el partido, como fue en septiembre del 2016. Con anterioridad nunca se había hecho en el partido. Y ese fue el gran disparador de la interna liberal. Si Alegre hubiera hecho lo siguiente: gana las elecciones, convoca a todos los sectores liberales y dice: diálogo sincero, diálogo abierto, se hace esto, se le iba a acompañar. Pero si vos decís: no, yo voy a hacer un tribunal y yo voy a empezar a expulsar a la gente y yo voy a hacer esto, y yo no empiezo a dialogar, a sabiendas que transgresor en el Partido Liberal de no haber seguido la conducción del directorio fueron casi todos. Yo siempre voté, cuando fui senador de la República, las directrices del partido. No tengo una inconducta. Te puedo asegurar que todos los demás tienen inconducta en lo que hacía Ascenso, en lo que hacía las negociaciones con el gobierno de Nicanor Duarte Fruto. Lo que hoy están cuestionando eso fueron los ejecutores de inconductas en el pasado. Eso no es nuevo dentro del Partido Liberal, como tampoco es nuevo dentro del Partido Colorado. O sea, si vos con ese criterio vas a echar, le va a terminar echando a todo el mundo. Ese es el problema. El problema es cuando yo solamente miro desde un prisma que me benefician a mí las cosas, y con eso no haces gobernabilidad. El problema es cuando yo digo: yo gobierno desde la lógica, en donde entiendo que el principio de la mayoría se asocia al de la hegemonía. No, en democracia no hay hegemonía, hay mayoría y hay minoría, pero eso no quiere decir que en un colegiado, porque un colegiado es el directorio del partido, es un cuerpo colegiado, y en un cuerpo colegiado está bien, se impone una mayoría cuando se vota, pero hay una minoría con la cual siempre se tiene que considerar cuáles son sus inquietudes, o si no, se vuelve ingobernable el partido, y eso pasó en el Partido Liberal. Y eso condujo al tema de la enmienda, que es posterior a los datos que te estoy dando. Cuando vos en la interna del partido y te sentías amenazado, no es la primera vez que pasó esto. Tampoco es la primera vez que pasó esto. Son historias repetidas. Los problemas de la política paraguaya, en varias ocasiones yo había dicho, están en eso que se llama el eterno retorno. Repetimos los mismos errores de siempre. Enmienda un debate que se pone cada 4 años, está sobre la mesa. El problema es que hay los discos, los rebeldes, está siempre sobre la mesa. No hay nada nuevo. El problema es que tuvo un final trágico y pudo haber sido peor. Y a vos te consta, Camilo, a vos, William, te consta, porque hemos compartido micrófono, que los tres estuvimos en contra de la enmienda constitucional de una manera decidida, determinante. Acá no hubo ninguna actitud en este micrófono, ninguna actitud condescendiente. Si no, estuvimos firmes. Pero si yo quiero llegar al gobierno, los colorados estaban en la plaza, los colorados instigaron, todo hicieron. No hay una querella contra un colorado por el incendio del Congreso, no hay un exiliado, no hay un preso con prisión domiciliaria o ambulatoria. Todo se llevó el Partido Liberal, y ahí también hubo mano del Partido Colorado. Ahí estuvieron gente que vino de la Chacarita para hacer eso. Entonces yo creo que el Partido Liberal tiene que actuar con cierta madurez moral. Y madurez moral en un dirigente quiere decir: yo me tengo que dejar de muchas cosas personales y entender que hay un colegiado, un colectivo humano que está por arriba de mis intereses. O si no, estoy en una actitud mezquina, sin razón, cerrada, que no construís nada. Y el Paraguay debe ser construido. Mateo, tenemos que ir al informativo, vamos a hacer un corte, pero estamos entrando un poco en el tema, digámosle más, de la valoración política, de cómo se posiciona cada equipo. Cuando hace semanas atrás nos visitaban algunos candidatos, hablábamos de cuestiones que tenían que ver con perspectivas de programas de gobierno, ¿cómo no? Pero digámosle a 4 o 5 días de las elecciones, probablemente lo que aquel elector, en el caso del Partido Liberal, el elector liberal que está escuchando en este momento,
va a querer entender un poco más en clave política. Por ejemplo, en el Partido Colorado, si uno mirara desde afuera, el relato discursivo se plantea bajo el siguiente antagonismo. Allí están los que defendieron la institucionalidad de la República y allí están los que atentaron contra la institucionalidad de la República. Mario Abdo dice, nosotros defendemos la institucionalidad y la República, y acusa a Santiago Peña de ser funcional y títere de Cartes. Peña dice, lo que nosotros queremos hacer es garantizar este modelo, la continuidad de un modelo que está yendo bien, y los otros son improvisados y no tienen un plan concreto, simplemente es el antagonismo por el antagonismo. Es el relato, digámosle, de ambos lados. En el Partido Liberal se plantea desde el oficialismo, allí están los que son los candidatos de Cartes, los que estuvieron con la enmienda, los responsables del crimen de Rodrigo Quintana, los que atentaron contra la institucionalidad, los traidores del partido, etcétera. Nosotros somos los que defendimos la institucionalidad, la República, y que somos los que podemos garantizar un proyecto verdaderamente opositor. Y del lado de ustedes dicen, allí están los sectarios, los que nos persiguen, los que quieren expulsarnos. Si uno observa detenidamente, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Liberal, en realidad, más allá de esos discursos de la confrontación política inmediata, no se está visualizando una diferencia de fondo. Discúlpame que me extienda mucho, pero quiero explicarte bien la idea para poder reflexionar después de esto a la vuelta del informativo. Si uno ve la encuesta del diario Última Hora del día de hoy, y si se le diera crédito a esta encuesta que publica sobre las internas coloradas, si se le diera crédito a estas encuestas, y fueran así como dicen ser, hay un empate técnico entre Mario Abdo y Santiago Peña. 45,4, 45,2, están en lo mismo. Si fuera así, una de las explicaciones sería con que en realidad Mario Abdo no consiguió diferenciarse de Peña en el fondo. Y la gente observa de lejos y dice, son la misma cosa al final. Uno está en contra y otro está a favor nomás. Pero son la misma cosa, y me quedo con el caballo del comisario. Si uno observa la dinámica liberal ve desde lejos esta interna que vos estabas escribiendo nomás. Pero ¿cuál es la diferencia de fondo que hay entre un proyecto y otro proyecto? ¿Podemos ir sobre eso después? Claro. Bueno, estamos con el doctor Carlos Mateo Almelli. Estábamos conversando antes de ir al informativo con relación a esta disyuntiva que se da tanto en el Partido Colorado como en el Partido Liberal. ¿Cuál es la diferencia de fondo? En el Partido Colorado dicen, de un lado están los que defendieron la institucionalidad de la República y del otro lado los que quisieron quebrar la República, la institucionalidad. Del lado del oficialismo dicen, nosotros somos los que tenemos un proyecto, y del otro lado no tienen proyecto. En el Partido Liberal se plantea lo siguiente: de un lado están los Tembiguay de Cartes y del otro lado estamos los que defendemos la República y la institucionalidad. Y del otro lado plantean, allí están los sectarios, excluyentes, quien divide al partido, y aquí estamos los que podemos unir al partido. ¿Cuál es la diferencia de fondo que hay de tu proyecto con el proyecto de Efraín? Claro, hay muchas diferencias de fondo. En primer lugar, el candidato a la presidencia del equipo 7, Carlos Mateo, nosotros siempre estuvimos en la defensa de la institucionalidad de la República, toda la vida, cuando no había libertad en el Paraguay, cuando se pintaban las paredes en la época de la dictadura, cuando nos garroteaban en la tercera, cuando nos arrestaban en la calle, cuando visitábamos a los exiliados, cuando estaban los presos políticos, y fui secretario del primer Congreso de Derechos Humanos del Paraguay. O sea, yo tengo una trayectoria de lucha por los derechos humanos y las instituciones de la República en el Paraguay, que a nadie le voy a dar la derecha. En primer lugar. Segundo lugar, o sea, esto es para recordar nomás que nunca hemos variado en esa posición. Segundo lugar, hay gente que tiene una suerte de creer. Para mí, Cartes es un obstáculo para democratizar política y socialmente el Paraguay. Es un obstáculo, pero para mí no es el único obstáculo. Hay gente que cree que toda la política paraguaya gira en torno a Cartes, y la política paraguaya le trasciende a Cartes. El proceso histórico paraguayo le trasciende a Horacio Cartes, le trasciende a su barniz de modernidad administrativa, como quieren hacernos creer. Le trasciende, va mucho más allá. Para mí, el grupo Cartes, como políticamente hablando, es un grupo que es un obstáculo a un proceso en donde yo quiero enderezar el Paraguay históricamente, para que el Paraguay sea más democrático en lo político y más democrático en lo social.
O sea, no es un problema hormonal, no es un problema de emocional. Este es un problema de cómo yo entiendo la historia, hacia dónde debe ir el Paraguay. Es correcto que un Paraguay que se quiere democratizar en lo social y en lo político tenga como grupo político y económico hegemónico al cartismo. No, es negativo. Debe ser el cartismo en una pluralidad de actores políticos, uno más que concursa. Bueno, ya es diferente, como hoy existen diferentes grupos económicos en el Paraguay que sin estar en la política tienen la prerrogativa del poder político. Así es. O te va a hablar con un propietario de los medios importantes, él está sentado enfrente tuyo. Me pasó el otro día con alguien, me fui a hablar con alguien, sentí que el señor que estaba ahí sentado enfrente mío, en su silla, se sentaba al poder, y enfrente de él, donde yo me sentaba, se sentaba la política, porque hoy la política en Paraguay no tiene poder. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Reconstituir el poder político. Y para eso lo voy a hacer tomando medidas de reformas muy profundas y haciendo que la democracia se legitime no solamente con su origen, sino también con sus resultados. Y resultados no estamos hablando como habla el candidato oficialista dentro del que es del cartismo, que es no, la macro. No es la macro. Yo quiero ver desde la lógica de la micro, ver cómo está la gente, cómo está sufriendo la gente. Yo quiero ponerle el rostro humano, quiero ponerle el dolor paraguayo a la cifra de una macroeconomía estable que se mantiene estable sin necesidad de que el gobierno haga nada, porque depende de otros factores, depende de la agricultura mecanizada, depende del mejoramiento y la apertura del mercado de la carne paraguaya, depende de la venta de energía de Brasil, y después de nada más. Son 5 años en donde se ha improvisado. Entonces, ¿qué es lo que Mateo ofrece a diferencia de mi competidor? Mi competidor no sabemos qué ofrece, porque no habla, no se va a los debates televisivos, no quiere irse, porque quizás no sabe qué decirle al pueblo, o porque quizás crea que él sea una figura mesiánica y diga, no, yo no tengo por qué explicarle al pueblo lo que yo quiero hacer en el gobierno. Yo creo que en democracia hay que explicarle al pueblo lo que uno va a hacer, lo que uno quiere hacer, lo que uno desea hacer. Después, por ahí muchas promesas son incumplidas, porque la realidad siempre le pone límites a los deseos, a los sueños, a los anhelos. Y con relación a este planteamiento, Mateo, que bueno, ya todos los días, todo el tiempo vos se te plantea, el equipo político que te está apoyando en el PLRA es el equipo político que en estos 4 años estuvo más cercano a las políticas de Cartes, sí, en términos de lo que votan en el Parlamento. Incluso ahora, semanas atrás, todavía seguían votando muy cercano a las propuestas de Cartes. ¿Cómo se plantea la construcción de un proyecto alternativo si coincidieron en políticas tan importantes con Cartes? Pero mira, atendeme bien. En primer lugar, es Mateo el que va a proponer, el que va a liderar. Y eso es, yo voy a liderar el proceso. Yo por eso estoy haciendo un trabajo de que el pueblo contacte conmigo. Yo hablé con la gente, yo le escucho a la gente. Yo no soy un improvisado en política, yo soy un hombre que tiene cierto carácter, los que me conocen saben eso. Yo no retrocedo en mis principios, nunca. No te voy a decir que sea un hombre irreductible, porque ya estaría en la categoría de un héroe. Soy un ser humano normal que tiene la cabeza bien amoblada y la suficiente voluntad y disciplina. Quizás no tenga ni siquiera el coraje, tengo la disciplina para poder ejercitarme en determinadas situaciones extremas, para mantener mis posiciones. A este país le faltó debate ideológico y todo, porque a Cartes le apoyaron todos le apoyaron a Cartes. Unanimidad fue en algunas leyes, unanimidad, dejémonos de macana. Ley del tabaco, ¿quién protegió la ley del tabaco en aquella vez? O sea, yo creo que hay que dejarse de ser falsos y de acá. ¿O acaso Hugo Velázquez no estuvo con Cartes? Hugo Velázquez no estuvo con Cartes. Amado Florentino estuvo con Cartes. ¿Cómo que no? ¿No apoyaron todo? ¿No estuvieron todos en el mismo mejunje? El problema es que en este sentido, el tema de la enmienda sí puso a determinadas personas en determinadas cosas. Pues yo, por ejemplo, tengo que reconocer que el Frente Guazú, por lo que yo recuerde, siempre se opuso a la ley esta
de la intervención militar, si yo no estoy... La modificación de la ley de defensa. Claro, para que el ejército... No, el Partido Liberal in totum apoyó tanto la ley de alianza público-privada como la modificación de la ley de defensa. Yo te decía una cosa, yo la ley de defensa no apoyo, pero yo apoyo la alianza público-privada. Por ejemplo, yo cuando esté en el gobierno voy a hacer APP. Pero voy a hacer APP no con este rigor burocrático que le metieron que no van a, que de hecho no sirve para nada. Yo voy a necesitar inversión privada. Vamos a hacer bien las cosas con honradez. Para eso necesitamos hacer que el poder político tenga de nuevo la autoridad. Nosotros somos la política sin poder y menos aún sin autoridad, porque estamos descalificados ética y moralmente ante la percepción de la gente. Mira, quien no asume esa crítica nunca va a poder hacer nada. Uno de los puntos que hablábamos con todos los candidatos tenía que ver con el tema de la alianza público-privada. Todos coinciden en que quieren continuar con la alianza público-privada. Algunos le ponen algún matiz. Efraín y decía, bueno, tiene que pasar por el Parlamento. Mario Abdo también, más o menos por allí, sí, también, ¿verdad? También. Mira que ellos le dieron el poder al Ejecutivo de que no pase esto por el Congreso. Y ahora dicen, no, tiene que pasar, la alianza público-privada tiene que pasar por el Congreso. Esa es la diferencia. ¿Y vos qué pensás con respecto a eso? Primero, reduciría el número de cosas que se pueden hacer por APP. En primer término, de ámbitos donde puede entrar. Acá se puso todo. Es una barbaridad. Acá parece que se quiso salvar algunas cosas. Acá hay que hacer rutas, caminos, puente, ahí. Ya está. Ahí quedamos. APP. O si no, esto también se puede prestar a un negociado. Este tema del aeropuerto, por ejemplo, doctor. Yo creo que el aeropuerto, atendeme lo que te voy a decir, el aeropuerto hoy en día da ganancias. El aeropuerto yo no sometería a ninguna APP. Lo dejaría así como está. Y creo otra cuestión. Jamás. Así como está en cuanto a su régimen jurídico, ¿no? Así como está en cuanto a inversiones. La infraestructura está... La infraestructura aguanta todavía. Acá no van a venir... Acá a mí me dijeron en este programa que vamos a tener para fin de año 3 millones de gente que iba a venir al Paraguay. Tenemos los peores horarios, porque somos los que menos pasajeros tenemos para salir y entrar al país. Entonces es mentira todo eso. Se nos engaña con las cifras, se nos maquillan las cosas. Hay gente que usa, ponen maquillaje y inventan un país que no existe. El aeropuerto se queda como está. Y en la hipótesis de que yo quiera hacer algo con el aeropuerto, primero tengo que entrar a hacer un remozamiento administrativo total del aeropuerto para saber qué vale el aeropuerto. El aeropuerto no se puede regalar así. Acá no es cuestión de entrar y decir yo enajeno lo viene del Estado porque sí. Recuerdo, y vamos a ser sinceros, en el gobierno de Franco, sucesor de Lugo, se envía la APP. Se manejaba privatizar el aeropuerto también, con una APP. En realidad, el primer proyecto de alianza público-privada fue presentada por Efraín Alegre cuando era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, justamente el aeropuerto, y fue la única vez que un presidente de la República acompaña a su ministro de Obras Públicas a presentar al Parlamento ese proyecto. Bueno, está bien, que venía un grupo argentino, se decía, no sé, no me acuerdo cómo era la historia de eso. Bueno, eso es lo que yo creo que no hay que hacer. Acá no hay que rifar como se decía en Argentina, las joyas de la abuela. Acá hay que ordenar el sector público paraguayo con honestidad y con rigor administrativo. La burocracia paraguaya tradicional es premoderna. Hay que hacer una burocracia moderna. Eso se va a hacer así. Lo que en su momento haya que hacer con una APP, que haría yo, en primer lugar, rutas, puentes, ese tipo de infraestructura. Y después de eso, el rigorismo que se le puso, según algunos que quisieron hacer APP, es casi de cumplimiento imposible. Simplicidad. Pasa por el Parlamento, pero simplicidad. El otro día estaba hablando con un joven abogado colorado que me decía que él creía también que tenía que pasar por el Parlamento. Y que pase por el Parlamento para que tenga una total legitimidad. Que pase por el Parlamento. ¿Cuál es el problema? Pero que tampoco en el Parlamento existe porque esto es una necesidad que el país necesita. Infraestructura. ¿Dónde vos te vas? La gente te pide ruta, porque la ruta es progreso para la gente. Y las rutas, estuve yo recorriendo mucho ahora.
las rutas no están en buen estado. No están en buen estado. Hay baches. Hay baches. Yo vi muchos baches. Las rutas no están en buen estado. Eso hay que tener en cuenta. Con relación a la presencia de los militares en el norte, doctor, ¿usted cree que deben seguir ellos como fuerza de tarea conjunta o ese trabajo del EPP debe quedar a cargo de la Policía Nacional? No, yo creo que debe quedar en principio a cargo de la Policía Nacional. Lo que pasa es que vos le tratás de retirar ahora a los militares ahí y la gente a nivel local te empiezan a gritar y te empiezan a hacer los lobbies correspondientes. Entonces yo lo primero que hay que hacer es una política global e integral de defensa. Y eso significa hablar con Brasil. Nosotros no podemos controlar solo nuestra frontera. No puede ser que la gente de Brasil, ahora entren de Brasil a Paraguay, salgan, mejor dicho, de Brasil y entren a Paraguay sin ningún problema. Nosotros le tenemos que decir a los brasileños, no le dejen salir, y ellos no van a decir, entonces no le dejen entrar. Entonces un tema complejo, porque las fronteras paraguayas hoy es territorio de nadie. Y entonces hay que hablar con Brasil, porque es el país líder de la región, el más grande que nosotros, ayudarnos a controlar la frontera. Y ellos van a decirnos a nosotros, y ustedes también ayúdennos a nosotros. Y ahí vamos a tener que sentarnos en una mesa de negociación. No hay política de seguridad en el Paraguay que no contemple la participación por parte de Brasil y la Argentina de sus fronteras. Doctor, y la Argentina también, para no salirnos todavía del tema de lo que preguntaba William con relación al tema de las fuerzas de tarea conjunta. Hace rato cuando hablábamos del tema de algunos proyectos de leyes, o sea, algunas leyes que fueron, digámosle, pilares del proyecto de Cartes, una de ellas es el tema de la alianza público-privada y otra de ellas es el tema de la modificación de la ley de defensa, que permite la utilización de efectivos militares en cualquier momento, en cualquier parte del territorio, que modifica la doctrina que se había instaurado en la Constitución nueva. Justamente intentaba sacar a los militares del ámbito público político, haciendo que se remitan a resguardar la soberanía de la frontera. Ahora están en conflictos internos. Hay un problema doctrinario de fondo allí. No sé si es doctrinario, yo creo que es de celo, en el sentido que es de que se va Stroessner. Stroessner los mantenía todo firme. Desde que se fue Stroessner, hay que reconocer que surge la puja entre la policía y el ejército. El policía antes se cuadraba ante el militar, hoy ya no se cuadra más. El policía era subordinado. El jefe de la policía era el general Brites. Era Brites el jefe de la policía, un militar, excombatiente. Con Stroessner la policía estuvo sometida al ejército. Eso se acabó. Eso directamente se acabó ahora. El problema es que hay que ver qué efectividad tiene el ejército para luchar en este tipo de cosas. Yo creo que es muy nula. Por el momento, hasta ahora, no nos ha dado ningún resultado. Bueno, decían que era un problema de voluntad política, que antes se le protegía al EPP, por eso nomás no se le agarraba. 4 años que tienen el desplazamiento de los efectivos, mucho más presupuesto, y los resultados son nulos. No hay nada. No se consiguió nada. Yo creo que hay muchas mentiras ahí. Y en este programa, en varias ocasiones, yo acentué la responsabilidad del presidente de la República. El presidente de la República en el Paraguay no puede darse el lujo de no monitorear los que hacen sus ministros y de en algunos casos decir yo voy a asumir la responsabilidad de determinadas políticas, más allá de que tenga un ministro. Yo creo, lo vi al presidente de la República en todo este tiempo totalmente desvinculado de la política de seguridad, salvo quizás los momentos que le explotaban una crisis. A eso se debe que tampoco él tuvo un ministro del Interior con personalidad. Porque en ese caso vos tenés que tener un ministro del Interior que tenga personalidad en las situaciones actuales que nosotros estamos viviendo. No te podés dar el lujo de tener un ministro del Interior que no tenga personalidad, pues todo el mundo le pasa por arriba. Entonces, volviendo al tema, un ratito, un ejemplo nomás, después que volver a este tema que es más actual. El tema de Rodrigo Quintana. Yo no entiendo cómo los colegas de Tadeo Rodríguez Rojas, que era ministro del Interior esta noche, no le preguntan, ¿qué hiciste esta noche? Los liberales, ¿por qué no le preguntan? Los diputados liberales, no quiero dar nombres, pero hay muchos. Él tiene la respuesta de todo. Él tiene la respuesta de todo. Que declare bajo juramento ante el honorable Congreso de la Nación qué pasó esa noche. Él era ministro del Interior.
Escuché a algunos que decían, no, pero era un ministro tibio, él dijo que le dejaron de lado, que diga eso, ¿quién le dejó de lado? Y ahí se va a aclarar, y ahí vamos a abrir la investigación jurídica a ese tema que debe ser aclarado. No podemos más tener ministros que salgan y digan, no sé lo que pasó, pero qué simpático. Vos fuiste ministro y te exonerás de tu responsabilidad política y penal porque decís que vos no sabías o te dejaron de lado. ¿Pero en qué país estamos? ¿En qué país estamos? ¿Por qué no hablan los diputados liberales de esto? ¿Por qué no hablan? Yo le dije a ellos, pregúntenle, no quiero citar nombres, porque no quiero que la gente crea que estoy utilizando esto para la interna. Pero a mí me indigna. En este programa en varias ocasiones le reclamé que Tadeo Rojas diga qué pasó esa noche. Ahí está aclarado el tema. Ahí se sabe quién le mató a Rodrigo Quintana. Ahí se sabe cómo un policía que estaba en prisión sale y le dan un arma. Y sale a matar. Ahí aclaramos todo. Pero ningún diputado liberal, ni colorado, ni qué decir, enmienda por enmienda, quiere saber qué pasó. Porque esta es la hipocresía de la política paraguaya. Esta es la hipocresía de la política paraguaya, en donde el derecho a la vida es relativo y lo único absoluto es la verdad de la política. La política es absoluta, el derecho es relativo. Tenés poder, tenés derecho. No tenés poder, no tenés derecho. Por eso es que esto va a quedar en el opareí. Y digo hoy, lo que son diputados, colegas de Tadeo Rojas, que le pregunten qué pasó esa noche. ¿Qué pasó esa noche? Y vamos a aclararnos. Él era ministro del Interior. Asumió el Ministerio del Interior con pompa, como si fuera una reivindicación de los diputados. Todos, que nos digan. Que nos digan. No quiero citar nombres, porque muchas veces citar nombres daría la impresión que uno tiene un encono personal con la gente. No tengo encono personal. Pero yo también soy un hombre que demanda la verdad. Especialmente a los que tienen que tomar decisiones. Porque si los que tienen que tomar decisiones tiemblan, entonces quiere decir que no están aptos para tomar decisiones. Bueno, entramos en la parte final de la entrevista al doctor Carlos Mateo Almelli. ¿Cuánto pensás, Mateo, que va a ser la participación en el Partido Liberal, en las internas liberales este fin de semana, teniendo en cuenta que una cantidad importante de afiliados liberales tienen múltiples afiliaciones, igual el Partido Colorado, etcétera? ¿En torno a cuánto pensás que estaría la participación en estas internas? Yo creo que estará en torno a 500.000 personas más o menos, que es una cifra importante. No, es una cifra, varias veces el estadio Cerro Porteño. Es una cifra importante, no hay que menospreciar, es mucho. Yo creo que obviamente el Partido Colorado va a tener mayor participación. Podemos pasar 500.000, ojo. Yo trato de ser siempre un poco moderado en los números. Porque hay muchas movilizaciones, hay un montón de listas, no sé cuántas listas hay, a senadores, diputados y compañía. 14 listas de senadores que están con Alegre, una está conmigo. 14 contra 1. Yo creo que la lista 7 va a meter la mitad de los senadores, entre los 12 primeros. ¿Vos considerás que la lista 7 va a ser la más votada? Sí. Efraín Alegre nos decía aquí que consideraba que con fortuna la lista 7 metía 3 senadores. Mira, la lista 7 está trabajando muy bien, estamos trabajando muy bien. Como se decía antes, las 24 horas del día de la noche. Y entonces, con mucho entusiasmo y mucho profesionalismo, en el sentido de que muchos electores están identificados desde su casa. Hay un gran trabajo que se ha hecho en las redes, se han hecho movilizaciones muy importantes, multitudinarias. Ayer hoy hablaba con Pedro González, hicimos un duple en un programa radial. Ayer hubo 15.000 personas en Pedro Juan. Hubo una caravana hace 2 meses más o menos que tuvimos, no sé, cuadra y en Ciudad del Este. Y el acto de Ciudad del Este fue un acto multitudinario, 3.000 personas. Los actos que se han organizado, que yo he visto en Coronel Oviedo, que he visto en Villarrica, que he visto en San Juan Bautista, en cada distrito, que he visto en Itapúa. En Itapúa una presencia terrible. He visto que Marcial Cardoso va a ser, yo creo que el candidato con más posibilidad. En Cordillera tenemos 7 intendentes que están trabajando para nosotros, el gobernador muy bien, gente que ha hecho un buen trabajo
en su gestión también como gobernador e intendente. Se está haciendo un trabajo muy bueno. Distritos electorales como Capital, donde había dificultades, creo que el doctor Gallagher ha hecho un gran trabajo. Hay que reconocer un gran trabajo, recorrió, se movió. Yo creo que él va a ser el diputado número 1. Creo que está en condiciones de ser diputado número 1. Si vos me decías hace 3 meses, yo te decía que su campaña era testimonial. Pero hoy yo te digo que la lista, el equipo nuestro, la candidatura de Carlos Mateo, una candidatura que está en ascenso. Está en ascenso. Doctor, Blas Llano tuvo muchísima participación en esta cuestión de la enmienda. Se habló muchísimo. Hace poco se daba a conocer un trabajo de investigación también, donde supuestamente él hablaba con el presidente Cartes. Y se daba a conocer también esta campaña de desprestigio hacia el programa de AM, que supuestamente sale del equipo joven, que supuestamente hubo un contrato para hacer la investigación. Y siempre se te tildó de ser el candidato del cartismo. ¿Qué respondes a eso, doctor? Sí, mira, yo al final, cuando termine esta campaña, voy a ser candidato a la presidencia y biógrafo de Blas Llano. Definitivamente voy a terminar siendo el biógrafo de Blas Llano, el primer biógrafo de Blas Llano. Pues todos me preguntan sobre Blas Llano, ¿verdad? O sea, una cosa increíble. Pero no, tampoco no me ofende. Blas es mi amigo y nosotros estamos trabajando políticamente hablando. Y la peor persona es la que niega a un amigo. Yo en ese sentido tengo las amistades y asumo el costo aparte, ¿eh? Era una, vamos, yo asumo el costo. Yo tengo amigos y asumo el costo. Y también asumo el costo de tener mis enemigos. Porque en la vida lo que no se puede estar bien con todo el mundo cuando uno hace las cosas. O sea, yo asumo los costos de todo lo que hago. Eso es el primer término. Y tampoco me avergüenzo de mis amigos. Pero con respecto a eso del supuesto, vos me decís, yo no sé de qué se trata, si me podés explicar. ¿Supuesto qué? ¿Supuesto claro, qué? Se empezó a viralizar un documento de un contrato supuestamente entre Efraín Alegre y el programa AM. Sí, pero el partido, supuestamente, te claro, pregunto porque yo no conozco el tema, supuestamente se viralizó o supuestamente... No, se viralizó el documento. Y existe. Supuesto documento. Un supuesto... Pero sí, existe un documento. Se demostró que es falso, que fue montado. Bueno, yo no tengo la menor idea. Sí, que es falso montado, incluso con errores así de poner una fecha... Y no tengo ni la menor idea. Lo que se puede evidenciar es una campaña de desprestigio y supuestamente esto salió del equipo joven. Y te pregunto, o sea, yo como, primer lugar, supuestamente, como yo tengo que saber. Segundo supuesto, ¿cómo se supone que es del equipo joven? Y porque golpea a Efraín Alegre. Y que supuestamente... bueno, entonces todo lo que le golpea a Carlos Mateo viene del grupo de Efraín Alegre. Supuestamente. Y claro, pasa que hay organizaciones y equipos, doctor, que se encargan de hacer operaciones de este tipo. Yo no hago esas cosas. El que me conoce sabe que yo no estoy en eso. Pero también, no voy a caer en la especulación de los supuestos, ni de ningún show mediático. Yo estoy en contacto con la gente, yo estoy hablando con claridad, le estoy mirando a ustedes a los ojos. Ustedes podrán ver si alguna fibra de mi rostro se altera. Yo trabajo, yo estoy con la gente, yo hablo, yo escucho, yo digo mi idea, asumo el costo de mis decisiones, porque el que gobierna o el que está preparado para gobernar sabe que hay costos que hay que asumir cuando uno gobierna, que van a ser perjudiciales quizás para la carrera política de uno. Pero yo no estoy en la joda, yo no quiero el Paraguay de la joda, yo quiero el Paraguay de la seriedad. Yo no estoy en eso, ni me importa. ¿Qué querés que te diga? Ni me importa. Bueno, para cerrar la entrevista, mirando de fuera las internas del Partido Liberal, una persona que no es liberal, pero que dice, le voy a votar a la oposición, y tendría que tratar de entender por qué le conviene más la candidatura de Mateo Almelli o le conviene más la candidatura de Efraín Alegre, pensando ya en abril, no en este domingo. ¿Por qué tu candidatura sería mejor que la de Efraín Alegre para representar a la oposición? Porque quiere unir al partido. Alegre no quiere unir al partido. Y si el partido no está unido, mi competidor no quiere unir al partido. Si el partido no está unido, no se va a unir el bloque de la oposición. Sencillo. Es sencillo. Es matemático. Ayer le ganamos una emboscada porque el partido estuvo unido.
El Partido Desunido no gana nada. Pero no es porque yo no quiera, porque los números nos dan. Porque aparte de eso, una elección significa crear un aparato electoral. Y el aparato electoral tiene que estar cohesionado. No ganás elecciones sin aparato, o como ahora se llama, estructura, o como quiera llamarle. Me acuerdo que te escuché una crítica que vos... No, está bien, pues perfecto. Que vos decías, no, Mateo no va a tener ni el 1% porque no tiene aparato, no tiene estructura, está solo. Y bueno, entonces vos tenés que tener una estructura que te apoye, una estructura que te apoye. Vos necesitas un equipo que funcione, que vaya, que recorra las casas, que le diga, que busque los mesarios, que le convenza al afiliado y al no afiliado que la mejor propuesta es esta. Y ese es el trabajo de muchos voluntarios. A mí me mandan las fotos de gente joven que está haciendo cosas hasta la noche voluntariamente. O sea, eso, si no hay aparato, no existe. No existe, no puede la calle Iturbe sola lograr eso. No tiene un efecto mágico de eso. ¿Vos pensás que tu candidatura va a unir, garantiza eso, claro, y no la de Efraín? Claro, por eso yo digo, lo primero que voy a hacer al ganar es llamarle yo a Efraín, a decirle, vos a ser presidente del partido. Ahora, él tiene una doble condición ahora, candidato, ¿ya? Y presidente del partido. Bueno, se va a quedar como presidente del partido, él tiene que estar. Tenemos que saber los fondos públicos, cuánto dinero hay en el partido. Hay que ver cuánto debe el partido. A ver, hay que ordenar eso. Así, porque así como yo le reclamo a los colorados que sean transparentes en el dinero público, yo también le tengo que exigir eso a los liberales. Porque ese dinero es del pueblo. Y ese dinero se tiene que gastar bien. Y tiene que haber para la campaña. Porque si no, nuestros candidatos a gobernadores, nuestros candidatos a diputados, nuestros candidatos a senadores, que van a ser de su equipo también, nos van a venir a exigir. Tiene que haber dinero, hay que tener caja para hacer campaña. Hay que hacer caja, hay un subsidio. ¿En qué se gastó ese subsidio? Es importante que haya. A mí hay cosas que ahí a mí me molestaron. Para mí es inadmisible haberle pagado $92,000 a un abogado. ¿Cómo? $92,000 a un abogado, inadmisible. ¿A quién se le pagó $92,000? ¿Cómo se llama? Duarte Cacabelo. Ah, a Duarte Cacabelos. 92,000. Yo honestamente digo, excede mis posibilidades profesionales. No se puede. No se puede gastar encuestas. Disculpame, Atisnit. Dejémonos de joder, es dinero público, es dinero de la gente, es dinero del pueblo. El partido tiene que tener caja el día que hagamos las elecciones. Si no tenemos caja, también no vamos a poder hacer elecciones. Porque las elecciones cuestan dinero. La democracia, el electoralismo en la democracia tiene un costo. Vos sabés eso, Camilo. El que hace política sabe que hay un costo. Y si estamos con las cajas vacías, ¿cómo vamos a empezar en enero, febrero las elecciones? ¿Con qué vamos a salir si la gente te va a pedir, necesito hacer esto, necesito para mi columnero, necesito las calcomanías, necesito lo otro? ¿Cómo va a ser? Acá hay que jugar alegre. Mi competidor tiene que jugar pensando en el país, pensando en la alternancia y que hay que lograrla. Porque qué desgracia sería que todo lo que se hizo para mantener la institucionalidad de la República termine coronada con un triunfo de el cartismo, Santi, o el electronismo, Marito. Esa es la realidad. Esa es la realidad paraguaya. Entonces quiere decir que no valió la pena nada lo que se hizo. Doctor Carlos Mateo Almelli, muchas gracias por la visita y bueno, vamos a estar haciéndole seguimiento y viendo cómo se desarrollan las elecciones del domingo.